Bienvenidos a Caminos Oscuros. Antes de comenzar, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos estás viendo esta noche. Apaga las luces si quieres, o no. Depende de qué tanto te molesta no poder dormir después. Si llegas hasta el final, vas a entender verdades que solo los que han cruzado conocen. Pero estos 3 relatos apenas tocan la superficie. Lo más oscuro está en Relatos de Caminos Oscuros. 33 testimonios completos que nunca compartiré públicamente. Historias tan perturbadoras que solo pueden existir escritas. El enlace está en la descripción. Empezamos. Relato 1: La cuenta que no cierra. Me llamo Eutimio Paredes Oviedo. Tengo 48 años. Soy de Veracruz, de Minatitlán, de donde las refinerías llevan décadas cambiando el aire y el suelo y la manera en que la gente que vive junto a ellas entiende que los procesos industriales tienen un costo que se paga en las cosas que no se pueden ver, pero que se respiran. En Minatitlán aprendí que los costos invisibles son los más difíciles de disputar, porque no se pueden mostrar en un tribunal y no se pueden fotografiar, y la única prueba de su existencia es el cuerpo de quien los lleva. Aprendí a confiar en lo que el cuerpo registra, aunque lo que registra no tenga representación en ningún sistema de medición que la sociedad reconozca. Llegué a Houston hace 4 años. Trabajo en una empresa de inspección de ductos, en el trabajo que consiste en encontrar lo que el sistema no muestra pero que el sistema tiene, las grietas que están por crecer, las juntas que están por fallar, la diferencia entre la integridad que el registro dice que tiene una estructura y la integridad que de hecho tiene. Es un trabajo de discrepancias, de encontrar lo que el número dice que no existe pero que existe. Lo que voy a contar tiene que ver con números que no cuadran. El grupo era de 9 personas. El guía era un hombre que le decían el contador, aunque no era contador de profesión. Le decían así porque tenía la costumbre de contar todo lo que era susceptible de ser contado en el corredor. El grupo, al inicio de cada tramo, al final de cada tramo, en cada descanso. El agua que quedaba en las botellas de cada quien, las horas desde la última parada, los kilómetros estimados al siguiente punto. El contador decía que en el corredor la diferencia entre el número que uno cree que tiene y el número que de hecho tiene es la diferencia entre llegar y no llegar, y que la única manera de mantener esa diferencia en cero era contar con suficiente frecuencia para que la discrepancia, si existía, se detectara antes de que creciera hasta el punto de no poder corregirse. Había cruzado 30 veces en 11 años. Era un hombre metódico hasta un grado que en otros contextos podría considerarse obsesivo, y que en el corredor era exactamente el grado correcto. La primera noche fue normal en el sentido de que nada ocurrió que no correspondiera al primer día de cruce. La segunda noche fue cuando empezó la discrepancia. En el primer descanso de la segunda noche el contador contó al grupo. 9 personas. Lo anotó en el pequeño registro que llevaba, la anotación habitual que hacía en cada conteo. Luego contó de nuevo. 10. El contador miró al grupo. Volvió a contar despacio, señalando a cada persona con un movimiento de cabeza deliberado para no perder la cuenta. 9. Anotó 9, pero frunció el entrecejo de la manera en que frunce el entrecejo a alguien a quien no le cuadra un número que debería cuadrar. Me acerqué a él. ¿9? Le pregunté. 9, dijo el contador, pero hace un momento contaba 10. ¿Contaste mal? El contador me miró. Llevo 11 años contando en el corredor, dijo. Cuento desde que salimos del punto de partida. 9 personas. En los 2 días y medio que llevamos, 9 en cada conteo. Esta noche conté 10 y luego conté 9. ¿Y la 10ª persona? El contador miró al grupo con la atención específica de quien busca la discrepancia entre 2 números. No veo a 10, dijo, veo a 9,
pero conté 10. Le dije que me sumara al proceso, que cuando él contara yo también contaría y verificaríamos si había diferencia entre nuestros conteos. En el tramo siguiente, en movimiento, el contador me hizo la señal y los dos contamos. El contador mostró con los dedos 10. Yo mostré 9. Nos miramos. ¿Quién tiene razón?, le pregunté. El contador miró al grupo en caminata. Hay 9 personas físicas en este grupo, dijo. Lo sé, porque salimos con 9, porque cada conteo de los días anteriores arrojó 9, porque en el punto de partida anoté 9 nombres con 9 descripciones. ¿Y sin embargo cuentas 10? El contador tardó. En algún punto del segundo tramo de esta noche, mi cuenta cambió de 9 a 10, dijo. No vi llegar a nadie. No vi nada que justificara ese cambio. Pero mi conteo ya no cierra en 9, y el mío cierra en 9. El contador me miró. El tuyo cierra en 9, dijo. Por ahora. Le pregunté qué quería decir por ahora. No me respondió eso de inmediato. En el descanso siguiente el contador se arrodilló junto a mí. He visto esto antes, dijo en voz muy baja. 3 veces en 30 cruces. ¿Lo del conteo que no cierra? Lo del conteo que cierra en un número mayor al real para la persona que lo hace, dijo el contador. No siempre el mismo conteo, no siempre una persona más. Las 3 veces anteriores fue una persona más de las que había. ¿Y qué ocurrió las 3 veces? El contador miró el terreno. Las 3 veces, la persona cuyo conteo no cerraba estaba pasando por el punto del corredor donde alguien había dejado de estar en un cruce anterior, dijo. ¿Dejado de estar cómo? De la manera en que se deja de estar en el corredor, dijo el contador. Alguien que llegó hasta un punto y no pudo continuar. No necesariamente muerte, a veces una lesión que exigió retorno. A veces una intercepción, a veces algo que nadie supo con claridad porque nadie regresó a decirlo. ¿Y ese alguien sigue en ese punto del corredor? El contador tardó. Algo de ese alguien sigue en ese punto, dijo. No la persona, no el cuerpo, en la mayoría de los casos. Algo que el corredor guarda de quien llegó hasta ese punto, y no pudo seguir. Y cuando alguien pasa por ese punto con el tipo de atención que yo tengo cuando cuento, ese algo entra en la cuenta. Y cuando yo conté 9, no estás en ese tipo de punto todavía, dijo el contador. Mi cuenta cambió porque yo llevo 30 cruces contando y el umbral de sensibilidad de mi conteo es diferente al tuyo. Lo que yo empiezo a sentir antes que tú es el punto donde el extra está. ¿El extra tiene un punto específico? El contador asintió. Las 3 veces anteriores, el conteo que no cerraba ocurría en un tramo específico del corredor y se normalizaba cuando el grupo salía de ese tramo, dijo. El extra no seguía al grupo. Estaba en el punto y el punto lo tenía. Y cuando salimos del punto el conteo vuelve a 9. El contador me miró. ¿Las 3 veces anteriores? Sí, dijo. Volvió a 9. ¿Y esta vez? El contador verificó el mapa. Todavía estamos en el tramo donde el extra está, dijo. Necesito verificar si hay registro de algo que haya ocurrido en este punto antes. ¿Cómo verificas eso? El contador sacó un cuaderno diferente al del registro de conteos. Un cuaderno más delgado, con las tapas gastadas de manera diferente al cuaderno del registro, con la gastadura del que no se abre todos los días, sino en momentos específicos. Lo abrió. Buscó. Encontró lo que buscaba. Lo leyó sin decirme qué era. Luego cerró el cuaderno. ¿Y? Le pregunté. Hay un registro de un cruce hace 4 años en este corredor, dijo el contador. Un grupo de 11 personas. En el segundo día del cruce, en este tramo aproximado, uno del grupo se separó del resto. No fue encontrado. El grupo continuó sin él. ¿Y se sabe qué pasó? El contador guardó el cuaderno delgado. Nunca se supo, dijo. El organizador del cruce buscó información durante semanas. Nadie reportó haber encontrado a esa persona. Nadie reportó haberla visto después del cruce en ningún punto del corredor, ni en ningún punto de llegada. ¿Sigue aquí? El contador me miró. Algo sigue aquí, dijo, en este tramo.
Desde hace 4 años. Un registro incompleto. El corredor guarda los registros incompletos. ¿Y entra en tu cuenta? No porque quiera pertenecer a nuestro grupo, dijo el contador, sino porque existe en este tramo, y cuando alguien con el tipo de atención que yo tengo, cuando cuento pasa por aquí, la existencia de ese registro incompleto produce un número de más en la cuenta. El extra no es una persona que camina con nosotros, es la persistencia de una persona que se quedó en este punto. ¿Y hay algo que podamos hacer? El contador pensó en esa pregunta. En las 3 veces anteriores no hice nada, dijo. Salí del tramo y el conteo se normalizó. Pero esta vez es la primera vez que hablo de esto con alguien del grupo mientras ocurre. Las otras veces lo guardé hasta el final del cruce. ¿Y qué cambia hablarlo? El contador tardó. Que ahora tú también sabes que está ahí, dijo. Y que si el extra tiene la calidad de existencia que los registros incompletos tienen en el corredor, que es una existencia de presencia sin fin de la que nadie ha dado aviso, entonces tal vez lo que falta no es nada que nosotros podamos hacer. Tal vez lo que falta es lo que yo acabo de hacer. Nombrarlo. Decir que está ahí. Decir que alguien lo sabe. ¿Y eso es suficiente? El contador miró el terreno que nos quedaba en ese tramo. No lo sé, dijo, pero es lo que tengo. Salimos del tramo 4 horas después. El contador contó. 9. Me mostró la anotación. 9. Lo miré. ¿Volvió a 9? El contador anotó la hora junto al número. Volvió a 9, dijo. Caminamos. Y en algún punto del tramo final de esa noche, mucho después de que el tramo del extra había quedado atrás, el contador se detuvo un momento en el borde del camino. No sé qué dijo. Estaba lejos de mí, y lo dijo en voz muy baja, con la cara girada hacia el sureste, hacia el punto del corredor donde el registro incompleto de alguien que se había separado de su grupo 4 años antes seguía esperando lo que los registros incompletos esperan. El contador siguió caminando sin decirme qué había dicho. Llegamos a ese cruce. Los 9. El contador me explicó algo más sobre el registro incompleto que guardé durante mucho tiempo, sin saber cómo usarlo. Me lo explicó en el descanso del día siguiente, cuando ya habíamos salido del tramo del extra y el conteo volvía a 9 en todas las verificaciones. Me lo explicó porque había dormido con la pregunta, y la pregunta había producido algo que quería compartir antes de que el cruce terminara y la oportunidad se perdiera. ¿Sabes qué genera un registro incompleto en el corredor?, me preguntó. Le dije que no. El contador caminó un momento. El corredor, dijo, tiene una manera de registrar a las personas que pasan por él. No de manera física, no de manera que ningún instrumento detecte. De una manera que yo después de 11 años en el corredor solo puedo describir como la memoria que los lugares tienen de lo que ocurrió en ellos. ¿Y el corredor tiene memoria? Todos los lugares tienen alguna forma de memoria, dijo el contador. Los lugares donde ocurrieron cosas importantes tienen más. El corredor, que ha visto cruzar a miles de personas con las apuestas más altas de sus vidas, tiene una memoria que la mayoría de los lugares no tienen. ¿Y los registros incompletos son parte de esa memoria? Son la parte más pesada, dijo el contador. Los registros completos, los de las personas que llegaron, están en la memoria del corredor, pero están cerrados, completos. El corredor los tiene y puede seguir. Los registros incompletos son los que el corredor no pudo cerrar. Las personas que llegaron hasta un punto y no pudieron terminar. Esos registros siguen abiertos. ¿Abiertos esperando qué? El contador miró el terreno. No lo sé con certeza, dijo. Pero lo que observo es que los registros incompletos producen una perturbación en los conteos de quien tiene el tipo de atención que yo tengo. Y que esa perturbación, cuando la nombro, cuando le digo al corredor que sé que está ahí, tiende a reducirse. Como si el corredor necesitara que alguien supiera. El contador me miró.
como si el registro incompleto necesitara ser visto, dijo. No resuelto, no cerrado, solo reconocido. Que alguien que pasa por ese punto sepa que alguien antes que él llegó hasta ahí y no pudo seguir. Que ese alguien no es un cero en ningún sistema, que existe en la memoria del corredor, aunque no llegó a ningún destino. Y cuando yo te dije que también había contado 10 en ese tramo, el contador me miró. Fuiste el primero, en 11 años, que me dijo que también contaba uno de más. Dijo, en los 3 casos anteriores el conteo que no cerraba era solo el mío. Nadie más lo mencionó. ¿Y esta vez yo también lo sentí? El contador asintió. Lo que creo, dijo, es que el registro incompleto de esa persona en ese tramo había crecido con los años. 4 años en el corredor sin ser reconocido, y esa acumulación sin reconocimiento producía una perturbación que ya no era solo detectable por alguien con mi tipo de atención. Era detectable para cualquiera que prestara atención suficiente. ¿Y si nadie lo hubiera nombrado nunca? El contador miró hacia el sur, hacia el tramo que habíamos dejado atrás. El registro habría seguido creciendo, dijo. No indefinidamente. Los registros incompletos del corredor no duran siempre. Gradualmente el corredor los absorbe, los incorpora a su memoria de otra manera. Pero ese proceso tarda tiempo. Y mientras dura, el registro incompleto está ahí, produciendo perturbación en los conteos, produciendo en el corredor una presencia que no es peligrosa, pero que tampoco es ligera. Y lo que dijiste al final, antes de seguir caminando, el contador me miró. Le dije que lo sabemos, dijo, que pasamos por ahí y que supimos que estaba, que no es un registro que nadie vio. ¿Y eso ayuda? El contador recogió su mochila. Me ayuda a mí, dijo. No puedo hablar de lo que le ayuda al registro. Pero en los 3 casos anteriores, después de nombrarlo, el conteo se normalizó más rápido que antes de nombrarlo. Eso es lo que tengo. Lo que el contador me dijo en el punto de recogida, mientras esperábamos la camioneta, fue lo último que me dijo del cruce, y lo que más ha permanecido conmigo. Me dijo que en 11 años y 30 cruces había aprendido que contar es el acto más honesto que existe en el corredor. No porque los números no puedan equivocarse, sino porque el número que produce el cuerpo cuando cuenta con la atención plena es el número verdadero, independientemente de si corresponde al número que la razón espera. El número que yo esperaba era 9. El número que mi cuerpo contó en el tramo del extra fue 10. Los dos son verdaderos, me dijo el contador. 9 es el número de las personas físicas del grupo. 10 es el número de las presencias en ese tramo del corredor en esa noche. ¿Y en el trabajo de inspección de ductos? El contador me miró con la expresión de quien no sabe sobre el trabajo que yo haría, pero que entiende el principio. Lo que el instrumento dice es el número del instrumento, dijo. Lo que el cuerpo dice cuando el cuerpo cuenta es el número del lugar. Los dos son verdaderos. Y la discrepancia entre los dos es información. En Houston, en la inspección de ductos, trabajo con números todo el día. La presión medida, la presión real, el grosor registrado, el grosor actual, los números que el sistema dice y los números que el sistema tiene. A veces, haciendo la inspección de un tramo de ducto que lleva años sin revisarse, el instrumento da una lectura que no corresponde a ningún defecto físico que los demás instrumentos puedan confirmar. Una lectura sin origen, una discrepancia que el sistema no puede explicar. Mis colegas lo llaman ruido del instrumento. Yo lo llamo lo que el instrumento detecta antes de que tengamos la herramienta para entender qué detecta. Y en ese tramo específico del ducto, el que da la lectura sin origen, me detengo un momento más de lo necesario y digo algo en voz baja. Que alguien lo sabe, que no es un registro que quedó sin cierre porque nadie lo vio, que lo vimos y que lo anotamos. Relato 2. La ropa que nos esperaba. Me llamo Esperanza Treviño Garza. Tengo 41 años. Soy de Nuevo León,
de Monterrey, de donde el trabajo en maquiladoras y la cultura del norte tienen una manera específica de producir a la gente, eficiente, directa, con escasa tolerancia a los rodeos y a las palabras que no dicen lo que dicen. En Monterrey aprendí que lo que importa es lo que funciona, y que lo que funciona se demuestra en los resultados, y no en las explicaciones. Esa manera de pensar me ha servido en la vida y también me ha costado porque hay cosas que no se explican con los resultados y que sin embargo son reales. Llegué a Dallas hace 3 años. Trabajo en una empresa de logística de ropa, en el procesamiento y distribución de prendas de vestir, en el trabajo que consiste en hacer que la ropa correcta llegue al lugar correcto en el momento correcto, que en términos prácticos es un trabajo de coordinación y de atención al detalle de escala industrial. El grupo era de 8 personas. El guía era un hombre que le decían el sastre, aunque tampoco era sastre de profesión. Le decían así porque tenía la costumbre de examinar la ropa de los miembros del grupo antes de salir, de verificar que lo que llevaban puesto era adecuado para las condiciones del corredor. Ni demasiado ni demasiado poco. Las capas correctas, los zapatos correctos, las mochilas correctas. El sastre decía que la ropa en el corredor no era solo abrigo ni solo protección del sol, sino el primer sistema de gestión de recursos del cuerpo, que la persona que lleva la ropa incorrecta gasta más energía en regulación térmica y tiene menos disponible para caminar y pensar. Había cruzado 27 veces en 9 años. La primera prenda apareció en el segundo día. En el primer punto de descanso de la segunda noche, en una zona de roca grande que el sastre usaba de manera regular, había ropa doblada. No tirada, no olvidada con el descuido del que camina y pierde cosas. Doblada con el cuidado del que dobla algo que otro va a usar. Con los dobleces limpios del que sabe doblar ropa. Con la disposición de algo colocado para ser encontrado. Una sudadera de fleece azul marino, del tipo que usa la gente, para el frío de las madrugadas del desierto. Talla mediana. El sastre la examinó. Limpia, dijo. No usada recientemente, pero en buen estado. ¿Y de quién es? El sastre miró al grupo. No es de nadie del grupo, dijo. Nadie del grupo traje una prenda así. Lo verificó. Revisó las mochilas a las que tenía acceso. Confirmó que la sudadera no correspondía a ningún miembro del grupo. ¿La tomamos?, preguntó alguien. El sastre la dejó en el suelo donde estaba. Todavía no, dijo. No explicó él todavía. En el tercer día, en el punto de descanso del mediodía, había un chaleco de caminata, con bolsillos múltiples y el material que retiene el calor sin peso. Talla grande. El sastre lo examinó. Miró al grupo. ¿De quién podría ser esto?, preguntó. Nadie reclamó el chaleco. El sastre miró al hombre de mayor complexión del grupo, que se llamaba Abundio, y venía de Tabasco, de Cárdenas. Abundio era un hombre grande, de espalda ancha, que en los 3 días del cruce había tenido el problema que tienen los hombres grandes en el desierto, un mayor requerimiento calórico y una mayor superficie corporal, que el frío de la noche afectaba de manera que las personas más pequeñas no lo experimentaban. Abundio, le dijo el sastre, ¿a ti te conviene un chaleco? Abundio miró el chaleco. Me vendría bien, dijo. El sastre lo puso en manos de Abundio. Póntelo cuando baje la temperatura esta noche, dijo. Siguió sin explicar los hallazgos. En el cuarto día, en el punto de descanso del amanecer, había unos calcetines. 2 pares de calcetines de lana, del tipo que protege los pies en las caminatas largas sobre terreno duro. En los 2 pares, la talla escrita en el interior con marcador. La talla de los pies de una mujer del grupo que se llamaba Nicolasa y que venía de Oaxaca, de Juchitán, y que en los 4 días había tenido problemas con las ampollas que le estaban saliendo bajo los calcetines de algodón que llevaba. Él, sastre, examinó los calcetines. ¿De quién son?, pregunté. El sastre me miró. Son de Nicolasa, dijo.
¿De Nicolasa? ¿Ella los dejó aquí? El sastre me miró de una manera que ya no era la mirada de quien va a responder lo que le preguntan. Examinó los calcetines, los olió, los miró a la luz del amanecer que empezaba. No los dejó Nicolasa, dijo, pero son los calcetines correctos para Nicolasa. ¿Cómo es posible que sean los correctos para Nicolasa si Nicolasa no los puso aquí? El sastre le dio los calcetines a Nicolasa. Cámbiate los calcetines ahora, le dijo. El algodón retiene la humedad del sudor y produce las ampollas. La lana la gestiona mejor. Nicolasa los aceptó con la expresión de quien recibe algo que necesitaba sin saber que lo iba a recibir. Encontramos la cuarta prenda en el quinto día, una gorra de ala larga, del tipo que protege la nuca además del rostro, con el material que bloquea los rayos UV, en la talla y el color que yo habría elegido para un cruce. El sastre la puso en mis manos. Esta es tuya, dijo. ¿Cómo sabes que es mía? La talla, dijo, el color, el tipo de ala. ¿Cualquiera del grupo podría usarla? El sastre me miró. La talla no sirve para todos, dijo. El color, cualquiera lo puede usar en términos prácticos. Pero hay colores que van con personas y colores que no. Esta gorra va contigo. ¿Cómo lo sabes? El sastre caminó durante un tramo antes de responder. Después de 27 cruces, dijo, tengo un sistema para entender qué va con quién. No un sistema formal. El tipo de sistema que se construye en la práctica durante años. Y lo que este sistema me dice sobre esta gorra y sobre ti es que van juntos. ¿Y quién pone la ropa en los puntos de descanso? El sastre no respondió eso. Le pregunté de nuevo, más directamente. El sastre se detuvo. En 27 cruces, dijo, he encontrado ropa en los puntos de descanso en 5 ocasiones anteriores. 5 veces en 27 cruces. No, es frecuente. No en todos los corredores. Solo en este, y solo en ciertos cruces de este. ¿Y siempre la ropa era la correcta para alguien del grupo? El sastre asintió. Siempre la ropa encontrada era exactamente la que alguien del grupo necesitaba en ese momento del cruce, dijo, no la que habría podido ser útil en general, la que era útil en ese momento específico para esa persona específica. ¿Y las tallas? Las tallas siempre correspondían, dijo. En 5 cruces, nunca una prenda de talla equivocada. ¿Y el material? El material siempre era el adecuado para las condiciones que venían, no para las que acababan de pasar, dijo el sastre. El chaleco de Abundio apareció el día antes del tramo con mayor descenso de temperatura. Los calcetines de Nicolasa el día antes del tramo con mayor acumulación de horas de caminata, que era cuando las ampollas habrían llegado al punto crítico. ¿El que pone la ropa sabe lo que viene? El sastre me miró. El que pone la ropa sabe lo que el grupo va a necesitar antes de que el grupo lo necesite, dijo. ¿Y sabe quién es el grupo? ¿Sabe nuestros nombres, nuestras tallas? El sastre caminó. En 5 cruces anteriores nunca vi una prenda que no correspondiera exactamente a un miembro del grupo, dijo. Ni de talla equivocada, ni de material equivocado, ni en el momento equivocado. 5 cruces, y en todos, la ropa encontrada era la correcta. ¿Quién puede saber eso con anticipación? El sastre no respondió eso de inmediato. En el descanso del 5.º día, con la gorra en las manos, le insistí. No lo sé, dijo finalmente. En 9 años no encontré una respuesta que me satisficiera completamente. Lo que sí sé es que el corredor guarda información sobre los que lo cruzan. No de manera que yo pueda demostrar en términos que la razón ordinaria acepte, pero de una manera que produce estos resultados. ¿El corredor sabe quiénes somos antes de que lleguemos? El corredor sabe quiénes van a llegar, dijo el sastre, y prepara para ellos lo que van a necesitar. ¿Y la ropa es lo que va a necesitar este grupo? El sastre miró al grupo. Este grupo necesita ropa, dijo. Otros grupos necesitan otras cosas. El corredor da lo que cada grupo necesita de las maneras en que puede darlo. ¿Y si el corredor sabe que vamos a llegar,
¿Por qué preparar ropa para un grupo que ya sabe que llega? El sastre me miró. Porque el corredor sabe que llegas, dijo. Pero el corredor también sabe que llegas de una manera que incluye lo que encuentras en el camino. Lo que encontrarías si la ropa no estuviera es parte de lo que llegas. Y lo que encuentras cuando la ropa está es parte también. Las dos son versiones de llegar. El corredor eligió preparar la segunda. Encontramos la quinta prenda en el último día antes del punto de recogida. 2 pares de guantes, del tipo de guantes finos que no impiden el movimiento de los dedos, pero que protegen del frío de las últimas horas de madrugada. El sastre los examinó. Los miró durante un momento. Los guardó en su mochila sin dárselos a nadie. ¿De quién son?, le pregunté. El sastre tardó. Son míos, dijo en voz baja. ¿Tuyos? Los miró desde la mochila. Son los guantes que pierdo en todos los cruces, dijo. Los guantes finos, de este material, de esta talla. Los llevo siempre y siempre los pierdo en el cuarto o el quinto día. 16 veces en 27 cruces. ¿Y el corredor te devuelve los guantes? El sastre cerró la mochila. No me los devuelve, dijo. Me da unos nuevos. ¿Y siempre los pone en el último día? El sastre caminó. Siempre cuando ya no quedan tramos para perderlos, dijo. En el momento del cruce donde ya sé que los voy a llevar hasta el final. Llegamos ese día, los 8, con la sudadera de talla mediana en la mochila de una mujer del grupo que se la había puesto en la madrugada del tercer día, y que cuando llegó al punto de recogida, todavía la llevaba, con el chaleco de Abundio, que lo llevaba desde que el sastre se lo dio, y que en el tramo de la noche más fría del cruce le había mantenido el torso con la temperatura que sus reservas energéticas no habrían podido mantener sin él, con los calcetines de Nicolasa, que llegaron al punto de recogida sin el estado que habrían tenido los calcetines de algodón originales, con mi gorra, que me dio la protección del sol en el tramo del quinto día que habría sido el tramo con más horas de exposición solar directa del cruce, con los guantes del sastre en sus manos, en el punto de recogida. Hay algo sobre la ropa encontrada que el sastre me explicó en el último día, y que tardé en entender completamente, pero que en los 3 años que llevo en Dallas procesando ropa para distribución, se volvió más claro con cada temporada. ¿Cómo sabe el corredor qué ropa preparar para un grupo específico?, le pregunté. El sastre caminó durante un tramo. Es la pregunta que me hice desde la primera vez, hace 9 años, dijo. Cuando encontré la primera prenda que correspondía exactamente a alguien del grupo, lo primero que pensé fue en la logística. ¿Quién supo que éramos este grupo, con estas personas, con estas necesidades, antes de que llegáramos a ese punto del corredor? ¿Y encontraste respuesta? El sastre recogió la mochila para el tramo siguiente. La respuesta que encontré no es la que la razón ordinaria daría, dijo, pero es la única que es consistente con lo que observé. ¿Cuál es? El sastre me miró. El corredor no prepara la ropa para el grupo que llega, dijo. Prepara la ropa para el grupo que va a llegar. El tiempo que va entre preparar la ropa y que el grupo llegue al punto donde la ropa está, no es el tiempo del presente, sino el tiempo de algo que ya existe antes de que el grupo esté en el corredor. ¿La ropa estaba ahí antes de que nosotros existiéramos como grupo? El sastre asintió. Antes de que supieras que ibas a cruzar, dijo. Antes de que yo supiera que iba a cruzar con este grupo. La ropa que el corredor iba a preparar para este cruce ya era la ropa correcta para las personas de este cruce. No porque el corredor prediga el futuro, en el sentido de que lo conoce de antemano, sino porque el corredor opera en una escala de tiempo donde la diferencia entre el presente y el futuro cercano no tiene el mismo significado que para nosotros. ¿El corredor no tiene tiempo como nosotros? El sastre caminó. El corredor tiene tiempo, dijo, pero su relación con el tiempo es diferente a la nuestra. Para nosotros, un mes en el futuro no ha ocurrido todavía. Para el corredor, que existe desde hace siglos y que ha visto cruzar a miles de grupos,
Un mes en el futuro es tan parte de su experiencia como un mes en el pasado. La diferencia entre los dos no es fundamental. Y la ropa es una evidencia de esa relación diferente con el tiempo. Es una manifestación de esa relación, dijo el sastre. Lo que el corredor tiene disponible para dar a un grupo que va a cruzar, lo tiene disponible en el momento en que el grupo lo necesita. No porque alguien lo preparó consciente y deliberadamente, sino porque la memoria del corredor, de todos los que cruzaron y de todos los que cruzarán, contiene lo que se necesita en cada momento. ¿Y de dónde viene la ropa físicamente? El sastre me miró. De los grupos que cruzaron antes, dijo. No de manera que ellos decidieran dejarla. La ropa que se pierde en el corredor, la que cae de las mochilas, la que se deja en los puntos de descanso sin que el dueño recuerde haberla dejado, la que el viento y el terreno llevan de un punto a otro con el tiempo, esa ropa no desaparece del corredor. Se redistribuye. ¿El corredor redistribuye la ropa perdida hacia los que la van a necesitar? El corredor tiene todos los materiales que el tiempo y los grupos le dieron, dijo el sastre. Y con esos materiales hace lo que los buenos almacenes hacen. Pone lo correcto en el lugar correcto para el momento correcto. ¿Y las tallas? El corredor sabe las tallas, dijo el sastre simplemente. No sé cómo, pero en 9 años y 5 cruces con ropa, las tallas siempre correspondieron. La última vez que el sastre dobló la ropa que había encontrado en ese cruce fue en el punto de recogida. No la ropa que llevaban los miembros del grupo, la ropa de los 5 hallazgos, la que había sido añadida al cruce por el corredor, la sudadera, el chaleco, los calcetines, mi gorra, los guantes que el sastre se quedó. Los demás habían llegado puesta. El sastre revisó que llegaran con las prendas que el corredor les había dado. Llegaron. Y entonces, en el punto de recogida, mientras esperaba la camioneta, el sastre sacó un par de guantes de su mochila, los que el corredor había preparado para él en el último día, y los dobló con el mismo cuidado con que habían estado doblados cuando los encontró. ¿Qué haces?, le pregunté. El sastre los miró doblados en sus manos. Los guantes que el corredor me da al final de cada cruce, dijo, los dejo en el inicio del siguiente. ¿Los devuelves al corredor? Los pongo en el primer punto de descanso del siguiente cruce, dijo. Doblados. En el lugar donde el siguiente grupo que lo necesite los vaya a encontrar. ¿Y el corredor sigue distribuyendo con lo que le devuelves? El sastre miró los guantes doblados. No soy el único que hace esto, dijo. No todos los guías lo hacen conscientemente, pero la ropa que el corredor tiene para distribuir viene de algún lado, y parte de ese algún lado somos los que devolvemos lo que recibimos. En Dallas, en la empresa de logística de ropa, trabajo con sistemas de distribución. La ropa correcta en el lugar correcto en el momento correcto. El sistema tiene algoritmos para anticipar la demanda, para saber qué va a necesitarse antes de que se necesite y tenerlo disponible cuando llegue el momento. A veces el sistema falla, la ropa correcta llega tarde o llega a un lugar equivocado y hay alguien que necesita algo que el sistema no pudo anticipar. En esos casos el sistema se llama fallido. Pero hay otro sistema, uno que no está en ningún manual de logística, que en 5 cruces y 27 años de corredor nunca falló al sastre. Ese sistema nunca manda la ropa equivocada, nunca manda tarde, siempre sabe la talla y siempre deja la prenda doblada con el cuidado del que sabe que alguien la va a usar. Relato 3. El camino que no elegimos. Me llamo Primitivo Aldama Fuentes. Tengo 54 años. Soy de Jalisco, de Ciudad Guzmán, de donde el volcán Nevado de Colima lleva siglos siendo el punto de referencia visual que organiza el paisaje de toda la región. En Ciudad Guzmán uno siempre sabe dónde está porque siempre sabe dónde está el volcán. Y saber dónde está el volcán es saber dónde está el norte y el sur, y el este y el oeste, y la propia posición en relación a todo. Aprendí en Ciudad Guzmán
que la orientación no es solo saber el norte, sino saber cómo estás tú en relación al norte, y que esa relación cambia cada vez que te mueves, y que mantenerla actualizada requiere atención continua. Llegué a Tucson hace 5 años. Trabajo en una empresa de cartografía digital, en la actualización de bases de datos de rutas y puntos de interés para aplicaciones de navegación, en el trabajo que consiste en verificar que el mapa corresponda con el territorio y corregir las discrepancias cuando no corresponde. Es un trabajo de exactitud entre la representación y la realidad. Lo que voy a contar tiene que ver con la diferencia entre el camino que el guía planeó y el camino que el grupo tomó. Una diferencia que no notamos mientras ocurría. Una diferencia que el guía solo detectó al final y que al detectarla produjo en él una expresión que no olvidé y que 5 años después todavía no sé cómo nombrar. El grupo era de 11 personas. El guía era una mujer que le decían la cartógrafa, aunque sin relación directa con la cartografía profesional. Le decían así porque llevaba en el cruce un mapa manual. No un mapa descargado en el teléfono, sino un mapa dibujado a mano en papel resistente al agua, con las rutas del corredor trazadas en distintos colores según su nivel de dificultad y su historial de incidentes. La cartógrafa había dibujado ese mapa en los primeros años de sus cruces y lo había ido modificando y afinando cruce a cruce, añadiendo lo que aprendía y borrando lo que se volvía obsoleto. Había cruzado 25 veces en 8 años. El mapa que llevaba era el producto de esas 25 veces. Un documento de precisión extraordinaria para quien lo había construido y de uso limitado para cualquier otro, porque los signos y las convenciones eran suyos. La primera noche fue normal. La segunda noche fue normal. En la tercera noche fue cuando ocurrió lo que voy a contar, aunque no lo supimos hasta el final de esa noche. En la tercera noche, la cartógrafa planeó una ruta específica. Me lo explicó al inicio del tramo. Iríamos al noreste durante 2 horas. Luego giraríamos al norte por un punto que ella conocía y que en esa época del año era el paso menos problemático. Luego seguiríamos norte durante 4 horas hasta el punto de descanso. Salimos. La cartógrafa iba al frente con el mapa y la brújula. La ruta parecía la que había descrito. El terreno correspondía con lo que uno esperaría del corredor en esa dirección. El grupo caminó con el ritmo del grupo en buen estado, constante, sin excesivos ajustes de velocidad, sin señales de dificultad mayor que la fatiga normal. 6 horas después llegamos al punto de descanso. La cartógrafa verificó el punto en el mapa. Se quedó quieta durante un momento que fue más largo que el momento ordinario de verificación. Examinó el mapa, examinó el terreno, sacó la brújula y verificó el norte. Examinó el mapa de nuevo. ¿Estamos donde deberíamos estar?, le pregunté. La cartógrafa tardó en responder. Estamos en el punto de descanso planificado, dijo. ¿Y? Llegamos al punto de descanso planificado, dijo la cartógrafa. Pero no por la ruta que yo planeé. ¿Cómo es posible? La cartógrafa trazó con el dedo en el mapa la ruta que había planeado. Luego trazó lo que según el mapa era la ruta que el grupo había tomado basándose en los puntos de referencia que había ido verificando durante la caminata. Las 2 rutas no coincidían. No eran variaciones menores de la misma ruta. Eran rutas fundamentalmente diferentes. La planificada iba al noreste por un tramo que la cartógrafa conocía bien y luego giraba al norte. La que habíamos tomado había ido directamente al norte desde el inicio, por un tramo que en el mapa de la cartógrafa tenía marcas en rojo. ¿Ese tramo en rojo qué significa en tu mapa?, le pregunté. La cartógrafa miró las marcas. En mi sistema de convenciones, dijo, el rojo significa que el tramo tiene historial de incidentes en las temporadas de mayor riesgo. ¿Y lo cruzamos?
La cartógrafa miró el terreno por donde habíamos venido. Evidentemente, dijo, llegamos aquí, y el único camino desde donde salimos hasta donde estamos es el que muestra el mapa. ¿Y cómo llegamos sin incidentes por un tramo de historial problemático? La cartógrafa guardó silencio durante un momento. No fue sin incidentes en el sentido de que el tramo no tiene las características que lo hacen problemático, dijo. Tiene esas características. El suelo en ciertos sectores de ese tramo es inestable bajo ciertas condiciones de temperatura. Hay un punto de visibilidad reducida donde la presencia humana desde el norte es difícil de detectar. Hay un sector donde el GPS tiene interferencias por la composición mineral del suelo. ¿Y nada de eso nos afectó? La cartógrafa me miró. No recuerdo haber navegado alrededor de ninguno de esos puntos, dijo. No tomé decisiones de ajuste de ruta que correspondieran a sortear esos obstáculos. Sin embargo, los sortimos. ¿El grupo tomó esas decisiones por su cuenta? No lo hizo el grupo, dijo la cartógrafa. No conscientemente. No hubo ningún momento donde el grupo colectivamente decidiera ajustar la ruta para evitar algo específico. ¿Y la ruta se ajustó sola? La cartógrafa volvió al mapa. La ruta que tomamos, dijo, corresponde exactamente a la ruta óptima por el tramo rojo, no la ruta que cualquiera tomaría. La ruta que tomaría alguien que conoce ese tramo con la misma profundidad que yo lo conozco y que toma las decisiones correctas para evitar exactamente los puntos problemáticos que yo conozco. Como si alguien que conoce el tramo nos guiara. La cartógrafa no respondió eso. En el descanso le pregunté si había visto antes lo que estaba describiendo. La cartógrafa tardó. Algo relacionado, dijo. En 2 cruces anteriores noté, al verificar la ruta al final de un tramo, que el grupo había tomado un camino ligeramente diferente al que yo había planeado. En los 2 casos la diferencia era pequeña, unos metros, una variación que en ese momento atribuía a las imprecisiones naturales de navegar en la oscuridad. ¿Pero esta vez la diferencia no es de metros? La cartógrafa miró el mapa. Esta vez la diferencia es de toda la ruta del tramo, dijo. No una variación de metros. Un tramo completamente diferente. ¿Y el grupo no notó que tomaba un tramo diferente? La cartógrafa me miró. ¿Tú notaste algo diferente a lo que describo durante la caminata? Pensé. El terreno en algunos puntos me había parecido diferente al que esperaba basándome en las descripciones de la cartógrafa al inicio del tramo, pero lo había atribuido a que mis expectativas no correspondían bien a la realidad del terreno, lo que ocurre con frecuencia en el corredor. Hay un punto que recuerdo, le dije, un punto donde la cartógrafa, que era tú, me pareció que giraba ligeramente a la izquierda de donde yo esperaba que giraría. ¿Cuándo fue ese punto? Al principio del segundo tramo de la noche, le dije. La cartógrafa buscó en el mapa. Ese punto es el inicio de la bifurcación entre el tramo que yo planifiqué y el tramo que tomamos, dijo. ¿Y tú no recuerdas haber girado en ese punto? La cartógrafa cerró los ojos un momento como si buscara la memoria del giro. No recuerdo haber tomado ninguna decisión de giro en ese punto, dijo. Recuerdo haber verificado la brújula. Recuerdo haber mirado el terreno. No recuerdo haber decidido girar. ¿Y sin embargo giraste? La cartógrafa me miró. El grupo siguió lo que yo hice, dijo. Y yo hice lo que hice sin recordar haberlo decidido. ¿Y quién decidió? La cartógrafa guardó el mapa. Esa es la pregunta, dijo, y no tengo una respuesta que me satisfaga. En los días siguientes del cruce, la cartógrafa verificó la ruta al final de cada tramo. Los tramos del 4.º día correspondían exactamente a lo que había planificado. Los tramos del 5.º día correspondían exactamente a lo que había planificado. El desvío fue solo en la 3.ª noche. En el punto de recogida, mientras esperábamos la camioneta, la cartógrafa me mostró el mapa una última vez. Las marcas rojas del tramo que habíamos tomado. Y en las marcas rojas, dibujadas con pluma diferente y en fechas que según la cartógrafa correspondían
a los últimos 2 años, había señales de los incidentes registrados en ese tramo. Pequeños símbolos que en el sistema de convenciones de la cartógrafa indicaban el tipo de problema que había ocurrido en cada punto. En el tramo que habíamos tomado de noche, sin saberlo, navegando alrededor de los puntos marcados con una precisión que la cartógrafa no había planeado conscientemente, había ocurrido en los últimos 2 años 3 incidentes de grupos que habían sido detectados por patrullas. Los 3 incidentes en los 3 puntos que habíamos evitado. ¿Alguien nos guió por el tramo seguro?, le pregunté. La cartógrafa miró el mapa. Algo conocía ese tramo mejor que yo, dijo, y ese conocimiento entró en mi manera de caminar sin que yo pudiera articularlo como una decisión. ¿Y sabes qué es ese algo? La cartógrafa dobló el mapa. Lo que creo, dijo, es que el corredor tiene memoria de los que lo caminaron antes, de las rutas que funcionaron y las rutas que no funcionaron, de los caminos que llevaron a la llegada y de los que no. Y en ciertos cruces, en ciertas condiciones, esa memoria entra en los pies del que guía y guía a través de los pies del guía. La memoria del corredor guía. La cartógrafa guardó el mapa en la mochila. La memoria del corredor sabe el camino, dijo. Y cuando el que guía necesita ese conocimiento y no lo tiene, el corredor lo da de la única manera que puede darlo, a través del cuerpo del que está ahí. ¿Y tú eras el cuerpo disponible? Era la que iba al frente, dijo la cartógrafa. ¿Y si yo hubiera ido al frente? La cartógrafa me miró. Tú habrías tomado el mismo camino, dijo. Porque el conocimiento no era mío, era del corredor, y el corredor lo da al que va al frente independientemente de quién es. Lo que ocurrió en la 4ª noche añadió algo a lo que ya sabía de la 3ª. En la 4ª noche, el grupo tomó exactamente la ruta que la cartógrafa había planeado. Cada giro en el punto que ella había previsto, cada variación de terreno anticipada. La correspondencia entre el plan y la ejecución fue la más exacta del cruce. Se lo mencioné a la cartógrafa al final de ese tramo. La cartógrafa verificó el mapa con la atención que venía teniendo desde el desvío de la 3ª noche. Exacto, dijo. Esta noche fue el plan. ¿Y la noche anterior fue otra cosa? La cartógrafa guardó el mapa. La diferencia entre las 2 noches es lo que no termino de entender, dijo. La 3ª noche fue la noche donde el corredor intervino. La 4ª noche fue la noche donde el corredor no intervino. ¿Por qué una y no la otra? ¿Y qué te dice la diferencia entre las 2 noches? La cartógrafa caminó. Lo que me dice, dijo, es que la intervención del corredor no es aleatoria. No ocurre en todos los tramos de todos los cruces. Ocurre en el tramo específico donde la ruta que el guía tiene, planificada, no es la ruta que el corredor tiene para ese grupo. ¿El corredor tiene rutas específicas para grupos específicos? No rutas, dijo la cartógrafa. El corredor no planifica rutas. El corredor tiene memoria de las rutas que funcionaron y las que no funcionaron. Y cuando el guía que va al frente está a punto de tomar una ruta que no funcionará, el corredor ofrece el conocimiento de lo que sí funciona. ¿Y lo ofrece sin que el guía lo sepa? La cartógrafa me miró. El guía lo recibe sin saber que lo recibe, dijo. Que es diferente a recibirlo conscientemente. Consciente podría rechazarlo, podría cuestionarlo, podría no actuar sobre él. Sin saber que lo recibe, lo incorpora directamente a la acción. ¿Y es mejor recibirlo sin saber? La cartógrafa consideró eso. ¿Para el resultado? Sí, dijo. Para la comprensión de lo que ocurrió, mejor saberlo, aunque sea después. ¿Y qué haces con ese conocimiento? La cartógrafa miró el terreno. Sigo construyendo el mapa, dijo. No puedo añadir al mapa lo que el corredor sabe que yo no sé. Pero puedo añadir lo que aprendí de la diferencia entre la noche donde el corredor intervino y la noche donde no intervino. ¿Qué aprendiste? Que hay tramos del corredor que tienen más memoria que otros, dijo la cartógrafa.
Los tramos con más memoria son los tramos donde más cosas ocurrieron, los tramos donde más grupos pasaron, donde más decisiones se tomaron, donde más cruces dejaron su registro en el suelo, y el aire y la roca. ¿Y el tramo de la tercera noche tiene mucha memoria? Los incidentes marcados en rojo en mi mapa son incidentes recientes, dijo la cartógrafa, los 2 últimos años. Pero ese tramo lleva décadas de cruce, décadas de grupos que lo tomaron y que aprendieron en él lo que funciona y lo que no. Esa memoria tiene densidad que los tramos menos usados no tienen. ¿Y la densidad de la memoria hace más probable la intervención? La cartógrafa asintió. En los tramos con más memoria, cuando el guía necesita conocimiento que no tiene, el corredor tiene más probabilidad de poder darlo, dijo, porque tiene más experiencia acumulada de lo que funciona en ese tramo específico. ¿Y en los tramos nuevos, los menos usados? El guía está solo, dijo la cartógrafa. El corredor tiene menos para dar porque ha recibido menos. ¿Y el guía que va por primera vez a un tramo? Va con lo que tiene, dijo la cartógrafa, con su propio conocimiento y sus propios instrumentos, sin el respaldo de la memoria densa del corredor. Y a veces eso es suficiente, y a veces no. ¿Y el tramo donde el corredor nos guió esta tercera noche? La cartógrafa miró el mapa. Ese tramo tiene décadas de memoria, dijo, y en esa memoria están los caminantes que supieron cómo atravesarlo, y los que no supieron, y los que supieron dejaron en el corredor el conocimiento de cómo se hace. ¿Y el corredor nos lo prestó? La cartógrafa recogió el mapa. El corredor nos dio lo que tenía de los que fueron antes, dijo, y con lo que tenía de los que fueron antes, llegamos. Hay una cosa que la cartógrafa me dijo sobre el mapa y que en el trabajo de cartografía digital encuentro más verdadera cada año que pasa. Me dijo que el mapa que dibujó a mano en los primeros años tiene algo que los mapas digitales no tienen, no precisión. Los mapas digitales son más precisos, no actualización. Los mapas digitales se actualizan más rápido. La diferencia es que el mapa dibujado a mano tiene la historia de quien lo dibujó incorporada en cada línea. Cada vez que la cartógrafa corrige una ruta en el mapa, la corrección contiene el cruce donde aprendió que la ruta original no era la correcta. Cada vez que añade una marca en rojo, la marca contiene el incidente que la informó. El mapa no es solo la representación del territorio, es la memoria de la persona que aprendió el territorio cruce a cruce, y cuando el corredor le dio a la cartógrafa el conocimiento de la tercera noche, ese conocimiento no entró en el mapa directamente, entró en el cuerpo de la cartógrafa y el cuerpo de la cartógrafa lo expresó como caminata. El mapa y el cuerpo son 2 sistemas de registro del mismo corredor. El mapa registra lo que la mente aprendió. El cuerpo registra lo que el corredor le dio directamente, sin la mediación de la mente. Y la noche que el corredor nos guió por el tramo que no estaba en el plan de la cartógrafa, el sistema que habló fue el del cuerpo. El sistema que la cartógrafa lleva en los pies desde 25 cruces. El sistema que 11 personas seguimos sin saber que lo seguíamos. El sistema que nos llevó donde teníamos que llegar. 5 años en Tucson. El trabajo de cartografía digital tiene que ver con la exactitud. El mapa que muestra lo que hay, no lo que debería haber o lo que había. La discrepancia entre el mapa y el territorio como problema a resolver. A veces, actualizando las bases de datos de rutas, encuentro en el sistema una ruta que no corresponde a ningún camino registrado, pero que parece conectar 2 puntos, de manera que los algoritmos del sistema no pueden explicar con las vías documentadas. El sistema lo llama error de datos. Yo lo llamo la ruta que alguien tomó, que el sistema no sabía que era posible. Y cuando encuentro esas rutas, no las borro. Las documento. Las agrego a la base de datos con la nota de que corresponden a rutas confirmadas por tráfico real, aunque no estén en los mapas oficiales. Porque los mapas oficiales tienen la representación de lo que se planeó,
y las rutas que el corredor da en la tercera noche cuando el guía necesita lo que el guía no tiene. No están en ningún mapa oficial. Están en la memoria del corredor y en los pies del que va al frente, y en los 11 que llegamos esa noche por el camino que no elegimos, pero que nos llevó a donde teníamos que llegar. Los 3 que aquí testifican cruzaron el corredor de Sonora y llegaron. Uno porque el contador del grupo supo que había alguien más en el tramo y lo nombró. Otro porque el corredor preparó la ropa que el grupo iba a necesitar antes de que el grupo supiera que lo necesitaba. Otro porque el corredor entró en los pies de la guía en la tercera noche y tomó el camino correcto sin que nadie lo decidiera conscientemente. El corredor sabe más de lo que muestran los mapas, y a veces cuando el grupo lo necesita, lo da.